Aquí estamos como siempre un día más en esta plataforma digital, en este periodo digital de La Palma, en Palmeru. De ustedes y para ustedes. No hay otra manera de hacerlo, por lo menos nosotros no la conocemos. Hoy nos acompaña el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez. Sergio, bienvenido, alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Estás bien? Estamos bien, sí, sí. ¿Cansado? Cansado sí, pero bien. Últimamente te veo en todos lados, ¿eh? Bueno, Estás en todos sitios, en las fotos, en las redes y demás, en todos sitios. Es verdad que no te hacen un reportaje fotográfico como hay otros, pero vale, se ve que estás en todos sitios y eso me parece muy bien. bueno, Néstor no me acompaña a determinados sitios de la isla, por lo tanto Te quedas sin fotos. las cosas son diferentes, ¿no? Pero bueno, estamos en sitios que por las circunstancias que sean, bueno, pues hacen que en ese momento pueda estar allí, no es por ninguna cuestión especial ni nada de esto. Bien. Mira, Sergio, hay muchos temas que hemos hablado nosotros muchas veces del volcán, pero no deja de inquietarme el tema o las soluciones que quizás se están dando. Estuve hace 2 semanas, creo que fue, en una de las reuniones que convocó el consejero Balbuena, y a yo le voy a llamar ministro, el consejero Balbuena con los afectados en Tazacorte. A la del Paso es cierto que no pude venir, y yo noté un ambiente muy crispado, o sea, más de lo que yo podía esperar, incluso. O sea, la gente gritando ya de malas maneras, con malos modos. No digo que no tengan razón, cuidado, de estar cansados ya, pero por ejemplo, yo no sé cómo fue la del Paso y me gustaría que me contases tú, pero sí noté una diferencia. Ellos iban, o sea, me refiero al gobierno y el plan, a una cosa que no es a lo que iban los afectados. Los afectados iban a que le contaran cosas de todos los borradores que se han cambiado, porque van 7 o 8 ya. Y los otros iban a que los afectados les propusiesen dudas, o sea. Bueno, yo creo que si, bueno, una de tantas cuestiones en las que ha fallado este gobierno de Canarias es precisamente en generar expectativas temporales que no han cumplido ni una sola vez. Hablamos de los primeros compromisos respecto a los pagos del alquiler o los 30.000 euros. Hablamos también de que este decreto se habló en un principio de que iba a estar listo en el mes de diciembre, luego que en el mes de enero, luego que en febrero, y yo al final dije el año pasado que todo aquello que no estuviera resuelto antes de octubre, pues me temía que probablemente no estuviese resuelto antes de las elecciones. No obstante, creo que lo interesante de todo este tema es tener un documento que trate de dar solución a la mayor parte de la casuística, de la diferente y múltiple casuística que tenemos con este tema, ¿no? Y para eso es importante, lógicamente, que las personas participen. Lo que pasa es que hemos tenido tiempo de aquí para atrás para que esa participación que se está haciendo ahora se hubiese hecho antes. Y yo entendía que en el mes de junio y luego en el mes de octubre se había hecho así. Pero bueno, por lo que me han contado no ha sido por lo menos la participación efectiva que nosotros en su momento le trasladamos al propio consejero, ¿no? El hecho de que en las reuniones estuvieran 20 personas no nos parecía que fuera un número representativo de la cantidad de personas afectadas que hay por este tema, ¿no? Y bueno, pues bueno, estamos hablando de 6 borradores. Yo por lo menos aquí han llegado 6 borradores que no son eso, sino borradores que hacen una serie de planteamientos y que se están corrigiendo. O sea, lo importante de todo este tema es que salga un documento, lógicamente, que dé respuesta a la mayor casuística posible, teniendo en cuenta de que es complicadísimo darle al 100%, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos plantear una solución para los afectados en detrimento del derecho a la propiedad que muchas personas tienen en los ámbitos de rehabilitación de los barrios, y que habrá que encontrar la fórmula para que, bueno, tanto los afectados como las personas a las que les afecta digamos, esos ámbitos de recuperación, pues estén contentos, ¿no? Ambas partes, ¿no? Mira, otro tema. Hablo, perdona, Jorge, que hablo desde el punto de vista
de los residenciales. No Ajá. hablo desde el punto de vista agrícola, que también tiene sus más y sus menos. Es decir, yo, bueno, son muy pocos los agricultores con los que hablo que estén de acuerdo con la concentración parcelaria que están planteando. Eh, y también, bueno, en las últimas reuniones que hemos tenido con la agricultura hemos planteado la recuperación de los lindes de la colada, bueno, había que rodar los límites de exclusión que se tenían en este momento para poder recuperar esos bordes de colada y bueno, sabes que nosotros abogamos por devolver a la gente el valor de lo perdido, de que el gobierno, en este caso, o la administración pública, en este caso, se dedicase a recuperar todas las vías de comunicación y también las infraestructuras hídricas y que la gente fuera recuperando en función de que fuese siendo posible, ¿no? Mira, bueno, con respecto a ese tema, cambiamos un poco el orden, no pasa nada. El Ayuntamiento de Tazacorte hizo un estudio en la oficina técnica, que no fue ningún político ni para que no haya duda. Y aprovechando las faldas, los bordes de la colada, se podía recuperar aproximadamente un 30% de las fincas perdidas, con lo cual ya es bastante. Mira, y después hay otro tema con respecto a la macrofinca, vamos a llamarla macrofinca, que es como la conocemos todos vulgarmente, aunque hay algunos que no les gusta el término, pero bueno, en fin. Estamos hablando de un problema añadido, que son los años que se tarda. Un presupuesto de 280 millones de euros, que en fin, y que son datos de la Consejería, que no son míos, y de 10 a 14 años. Bueno, las experiencias que tenemos de esas concentraciones parcelarias no son muy halagüeñas, ¿no? Los datos no son demasiado halagüeños. Bueno, puede tener sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero creo que también se puede trabajar con eso en la cabeza y volviendo un poco a digamos, a las posibilidades o a la parcelación anterior que teníamos, siempre y cuando el gobierno de Canarias, te digo, que es el competente en este caso, se hiciera cargo de la recuperación de las comunicaciones y la recuperación hídrica, ¿no? Hay otro problema añadido en la zona de los Palacios, una de las mejores zonas de plátanos de toda Canarias, hay un planteamiento de protección cautelar que afecta a un número importante de fanegadas y que espero y deseo que el interés económico, en este caso, pues prime sobre el resto de las cuestiones, ya que así se comprometió el propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y también el propio consejero Balbuena, ¿no? De momento son planteamientos, son borradores, pero hay que entender la idiosincrasia de la palma, del palmero, de la comarca y sobre todo del sector del que estamos hablando, el sector primario y el subsector de la agricultura y la importancia que tiene en estos momentos, ¿no? El medio de vida de muchísimas personas y que no es igual. O sea, eso no se resuelve sacando a la gente de la zona de los Palacios y devolviéndole el sueldo agrícola en otro sitio Sí. cuya altitud sea mayor que la que se plantea, ¿no? Porque los que entienden de plátano saben perfectamente que no es lo mismo una finca en la costa que en una Sí. zona con más altitud, ¿no? Pues ni la producción es la misma, ni el valor es el mismo, por lo tanto el tratar de cambiar una cosa por otra pues no vendría a dar una solución. Otro tema que se está planteando también y que me preocupa enormemente son las zonas que se han pintado, todavía es un borrador evidentemente, para solucionar el problema habitacional. Claro, yo no sé hasta qué punto es lógico expropiar a una persona que le ha quedado una parte de su propiedad para después poder hacer con los demás una zona habitacional, vamos, cambiar la ordenación. Yo no sé, yo no lo veo. Hay dos ámbitos de recuperación, uno encima de la colada y otro fuera de la colada. Este problema se presenta principalmente fuera de la colada. Sí, claro. Y estamos hablando de situaciones distintas en los tres municipios. Es decir, hay dos municipios que tienen planes generales aprobados, Tazacorte y El Paso, y uno que no. El planteamiento del residencial que se hace en El Paso es en suelos urbanizables, que ya los contempla así el plan general, que además nosotros hemos aportado la ordenación en algunos de ellos, los más importantes, y que el planteamiento que se hace desde el decreto es, digamos que, resolver
el suelo, el problema del suelo que en este momento no se puede construir. Es decir, te pongo un ejemplo, en Tenerra, por ejemplo, el suelo urbanizable sectorizado no ordenado de Tenerra, un propietario en este momento tendría que aportar dinero a la urbanización de la zona y tendría que aportar suelo también para esa urbanización. El planteamiento que hace el decreto es que él obtiene de su suelo un porcentaje importante, más que el que podría darle un plan parcial, a cambio de ceder parte de su suelo para resolver el problema de los afectados y también a la urbanización que la cometería el propio gobierno de Canarias. Es decir, ese planteamiento en el paso resulta interesante en los tres ámbitos en que se plantea. Es decir, no se trata de expropiar para luego dar, se trata de que el propietario mantenga parte de su terreno, un porcentaje amplio, que además pase de ser urbanizable a urbano directo con todas las urbanizaciones sin coste ninguno. Ese coste sería ejecutado por la administración pública y le quedaría una parcela edificable con las plantas de altura que serían y los metros que pudiese edificar, ¿no? Por lo tanto, resulta interesante. En Tazacorte entiendo que es parecido. No hay. No hay, no, bueno, no. En Tazacorte, que yo sepa, hay una mancha en un urbanizable. No hay. ¿Lo habrán quitado entonces? No hay. Lo que sí es verdad que el ayuntamiento se comprometió a ceder al gobierno de Canarias, pero que no tiene nada que ver, ¿vale? No, sí, pero lo que estamos hablando es que del decreto número 6 yo tengo las manchas y en Tazacorte aparece una mancha. Entonces, bueno, el problema viene dado en cómo se va a resolver el tema de los llanos, ¿no? Porque las manchas son grandes y que afectan lógicamente a propietarios que tienen fincas de plátanos en producción en las zonas donde se plantean y que no sé de qué manera se va a poder resolver este tema, ¿no? Al final es un tema complicado que además puede derivar en que haya algún tipo de reclamación judicial del decreto y que paralice los tres planteamientos, ¿no? Quizás sería más interesante que los planteamientos en el residencial e incluso en el industrial se hagan por municipios, por si hay algún problema en alguno de ellos, pues que no paralice el desarrollo de los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Yo entiendo que el gobierno tiene que buscar la fórmula para resolver los tres, todo el ámbito de la erupción que es todo el Valle de Aridane, y que bueno, encontrar la fórmula para que por lo menos en esas manchas que se pintan, tanto las personas propietarias de su suelo como las personas que van a necesitarlo, pues al final lleguen a buen puerto, ¿no? Y todos queden contentos, ¿no? Mira, otra pata de todo esto son las comunicaciones. A ver, yo he dicho, y lo mantengo evidentemente, que se hizo un gran esfuerzo en un principio para restablecer ciertas comunicaciones, por ejemplo, como fue carretera, entre comillas, la Laguna Las Norias, pero a partir de ahí ya empiezan los problemas. Hay un trazado en la carretera de la costa, donde tanto la plataforma afectados, con Elías Navarro, por ejemplo, a la cabeza, pues no están de acuerdo con ese planteamiento, porque afecta directamente a los barrios de San Borondón y de Marina. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, nosotros siempre hemos sido claros en este sentido y hemos dicho que no se puede perder más suelo agrícola del que se ha perdido y que lógicamente ya hay muchas personas afectadas por la erupción que viven en ese ámbito donde se planteaba ese tramo de carretera que unía Marina con el campo de fútbol, que entendíamos que ya habían sufrido lo suficiente, ¿no? Que no estábamos de acuerdo con ese trazado, así se lo hemos hecho saber tanto al gobierno de Canarias como al propio Cabildo Insular, como a los propios afectados y a la plataforma. Y bueno, el otro día en el ámbito de las opciones que nos pusieron sobre la mesa, pues lo dije claramente, yo no tengo ningún problema por llevar a pleno lo que me están pidiendo, pero que sepan que la opción no puede ser ni la 1 que afecta a más fincas que la que habían planteado los afectados. No es la opción 1 que nos planteó el gobierno, no era la misma que los afectados planteaban, y tampoco la opción 4. Por lo tanto, la opción 4 era la que planteaban diferente, que pasaba por debajo de San Borondón, que la que planteaban la gente de la plataforma, ¿no? Los vecinos. Por lo tanto, lo lógico era en este momento
era terminar la vía hasta la zona del campo de fútbol y mejorar las vías existentes que pasan por San Borondón, que tiene, yo creo que hay posibilidades de mejorar esa vía, efectivamente, porque para que no se produzca ese embudo, ¿no? Ese embotellamiento que se puede producir en el ámbito de Tazacorte y también en el ámbito de la laguna. Y hay una cuestión clara, o sea, la carretera de la costa se ha planteado como si fuera la única carretera que fuera a cruzar la colada de norte a sur, por el volumen de tráfico, es la justificación que se tiene para hacer esa vía de esa manera. Y, lógicamente, todos queremos que se nos hagan las mejores carreteras posibles, pero el otro día ya tenía un debate con el consejero, con Chano Franqui, cuando comentaba del hecho de que era una carretera que iba a sustituir a la LP2, luego ante la nota de prensa que sacábamos, o que sacaba yo en este caso, diciendo que era irrenunciable el hecho de que se recuperara el LP2, aclaraba que era, bueno, cuando decía eso lo decía en un ámbito temporal hasta que se pudiera recuperar la LP2. Entonces, todos los que conocemos la isla de La Palma sabemos que de los 3 niveles de vía, la que menos tráfico lleva siempre es la carretera de la costa, ¿no? Entonces, una vez recuperada la LP2, probablemente vuelva a ser la menos tráfico que lleve. Probablemente sea la Laguna de las Norias la que más tráfico lleve como antiguamente. En segundo lugar, probablemente la LP2. Y bueno, entonces, bueno, esa justificación para pasar esa carretera por el medio del barrio se cae sola, ¿no? Mira, yo es que lo tengo que preguntar, no me queda más remedio, ¿vale? ¿Por qué se están planificando y haciendo carreteras por todos sitios, Tazacorte, Los Llanos y demás, y en El Paso no veo ninguna? Bueno, esa pregunta quizás no es a mí a quien hay que dirigirla, quizás habría que hacérsela bien al presidente del Cabildo o bien al vicepresidente. La única, nosotros solicitamos la conexión de la LP2 por el lado de Tajuya, por el lado norte de la colada, con 3 o 4 viviendas que nos quedaban en esa zona muy pegadas a la colada, pero que habían sobrevivido y que necesitábamos conectarla. Nos costó muchísimo que se hiciera, pero al final se hizo. Y después pedimos la ayuda también para conectar la LP2 con la LP212, precisamente con el argumento de que había afectados que habían comprado suelo rústico de protección agraria para poder implantarse haciendo uso del decreto 122, y la respuesta fue que no podían hacerla porque intervención del Cabildo solo informaba la emergencia, es decir, la posibilidad de que el Cabildo ejecutase obras de recuperación de vías si era para conectar con casas que hubiesen sobrevivido al ámbito de la lava, ¿no? Bueno, nosotros al final lo que pedimos fue colaboración al Cabildo para que se nos ejecutara el proyecto de esa conexión. Lo que se nos hizo llegar fue una especie de anteproyecto muy básico de la misma para ver el trazado de por dónde podía ser y el permiso para poder ejecutarla. Nosotros hemos encargado el proyecto el propio ayuntamiento, lo pagará el ayuntamiento y lo va a ejecutar el ayuntamiento. Y nada más, nosotros no hemos tenido la posibilidad que han tenido otros municipios de recuperación de vías. Yo me alegro por los vecinos y vecinas en primer lugar, también por las personas responsables de las administraciones de Los Llanos y Tazacorte, de que hayan tenido esa suerte y bueno, pues entiendo también a la gente del Paso cuando muchas veces se nombra otros barrios afectados y jamás se nombra el Paraíso de Alcalá o la zona afectada de nuestro municipio, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento complejo donde las emociones juegan un papel importante y así hay que entenderlo, y lógicamente yo entiendo que la gente pues no le gusta este tipo de cuestiones y les dé la importancia que yo creo que también deben tener, ¿no? Que al final todos han perdido sus viviendas independientemente de dónde vivían y creo que bueno, quizás se sienten tratados de forma distinta, ¿no? Mira, ¿y qué te parece lo de todos estos afectados? Bueno, hay varias plataformas involucradas que le piden responsabilidades al Cabildo por no haber cambiado el semáforo el día 19. Primero de todo, que el Cabildo no es responsable de emergencia en ese momento, es el Gobierno de Canarias. Y bueno, la gente tiene todo el derecho de exigir lo que entienda que deba exigir.
si la gente piensa que em, cambiando el semáforo pues se hubiesen dado unas circunstancias distintas, pues es lógico que reclamen lo que entienden que tenga que reclamar. Yo absoluto respeto a la libertad de expresión siempre y también de reclamación en el marco de lo que ha sucedido. No puedo decir otra cosa. Eso luego tendrá el recorrido que tenga que tener y bueno, si llega a un juzgado, pues un juez dirimirá lo que ha pasado, lo que no ha pasado, ¿no? Hay cuestiones que son más entendibles, es verdad, y lo digo porque yo lo he preguntado a los científicos, que si no hay tecnología que te haga adivinar al 100% dónde puede ocurrir las cosas, pero bueno, luego los propios científicos se contradicen, ¿no?, cuando los escuchas hablar a unos y a otros. Por lo tanto, esto es un tema más científico que otra cuestión. Y lo que sí tengo que dejar claro es que en ese momento, el día 19 de septiembre, el nivel de emergencia era el nivel 2 el del gobierno de Canarias. Por lo tanto, si alguien tenía que haber cambiado el semáforo sería, en este caso, el PEVOLCA, que era el responsable de este tipo de decisiones, del que yo formaba parte también, pero bueno, que un poco había unas decisiones de carácter científico que luego se trasladaban al comité directivo del PEVOLCA y en ese sentido pues se manejaron, ¿no? Yo es lo que tengo que decir respecto a este tema. Mira, otra cosa, en la última sesión del Cabildo, en el último pleno del Cabildo, la sesión plenaria, yo la verdad me sentí bastante defraudado, no te lo voy a negar, porque yo creo que ya se está empleando una serie de tonos a una pregunta de una consejera de Coalición Canaria. La respuesta del presidente creo que estaba totalmente fuera de lugar y era desmesurada. Pues si alguien te pregunta algo porque tú no informas, y si no porque no haces el trabajo, o sea, elige la que más te guste. ¿No se están sobrepasando ya los niveles, los límites? Bueno, el presidente es el quien modera el debate en el pleno del Cabildo Insular de La Palma y él es el que decide qué tono emplear y qué formas emplear y cómo dirigirse al resto de los consejeros, que lógicamente se les debe guardar el máximo respeto porque son consejeros igual que los del gobierno, los de la oposición. Entiendo que, digo, las emociones aquí juegan muchas veces en contra de cómo deberían ser las cosas, pero a veces no sirven para justificar determinadas cuestiones. Te digo, esto es una cuestión del presidente, que es quien debate, quien preside los debates, quien los dirige y quien decide cómo actuar. Igual que yo aquí en el ayuntamiento del municipio del que soy alcalde, ¿no? Por lo tanto, hombre, desde el punto de vista de lo que es mi partido, pues duele, lógicamente, que se dirijan a ti de esa manera, porque además nosotros tenemos la libertad absoluta de plantear las preguntas que tengamos que plantear y bueno, no utilizamos a los afectados, lógicamente, pero si tenemos que preguntar por cuestiones que afectan a los mismos, pues las tenemos que hacer por responsabilidad. Por lo tanto, guste más o guste menos, esa libertad la tenemos. Si el presidente entiende que debe cortar el debate y pues será él el que tendrá que dar las explicaciones oportunas, ¿no? No, pero que se puede cortar de otra forma. Sí, bueno, a lo que me refiero, no sé, no lo veo. Te digo, él es el que preside, el que dirige y las formas las decide él. Luego la gente valorará o no ese tipo de cuestiones, ¿no? Se van acabando los carnavales, en El Paso. Este año también ha estado bien de carnavales. El municipio del Paso, me parece que está despertando poco a poco, me da la impresión. Va creciendo poco a poco la peluca, que ya lleva años celebrándose, pero que cada año hay más afluencia. También una iniciativa de la que ya hablaremos más adelante, pero que a mí me pareció maravillosa, que fue la presentación de la candidata infantil en el Carnaval de Las Palmas, por parte del ayuntamiento. Terminamos en El Paso con una gala de elección de la reina. ¿Por qué no? Bueno, no, vamos a ver. Como vengo diciendo desde hace ya tiempo, independientemente de que las prioridades sean la de la atención de las personas que lo están pasando mal,
en el ámbito de la erupción volcánica y en el resto, porque eso es lo que hemos hecho siempre y hemos priorizado siempre, el municipio tiene que seguir caminando y tiene que seguir en la senda de desarrollo que empezó en el año 2015, y tenemos que tratar de recuperar cuanto antes la mayor normalidad posible, y también por los afectados, ¿no? Ujú. El hecho de que la gente tenga la posibilidad de desconectar un rato para vivir una cuestión distinta a lo que ha sido tanto sufrimiento, yo creo que es positivo, y así es como es lo que me han trasladado todos y cada una de las personas afectadas o no, que tuvieron la posibilidad de disfrutar de la peluca, que efectivamente, pues, digamos que abre el carnaval en la isla de La Palma, y la afluencia fue buenísima, a pesar de la inclemencia Hacía del fresquito, tiempo, ¿no? Hacía fresquito, pero bueno, la gente tenía ganas de pasarlo bien, de disfrutar. Estuvo muy tranquila la cosa, no hubo ningún problema, y bueno, yo creo que la gente se fue con un buen sabor de boca, que es lo importante, ¿no? También el coso infantil, el pasacalles, todo, la verdad que sí, estuvimos... Sí, sí, bueno, los niños, al final los colegios, la relación que tenemos el ayuntamiento con los colegios es magnífica, y eso viene derivado también de un magnífico trabajo que se hace desde la Concejalía de Educación que dirige Teresa Hernández, que tengo que reconocer que me ha sorprendido gratamente, pues el trabajo que ha desarrollado a pesar de las dificultades que hemos tenido que vivir, y así lo reconocen las propias direcciones de los centros, y bueno, pues todo eso se ve reflejado después también en este tipo de actividades bueno, que lo ponen en valor, ¿no? Ponen en valor el trabajo de los colegios y también el que desarrolla la prueba concejal y su equipo, ¿no? El hecho de que los niños, de que todos estos niños y sus padres, sus familias, pues tuvieran la oportunidad de disfrutar el otro día de ese coso, pues habla maravillas de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa después de mayo? Y Pues no me digas que viene junio, que hasta ahí llego, ¿eh? bueno, no, va a depender mucho de los resultados, lógicamente, ¿no? Aquí hay dos formas claras de trabajar, y hablo de dos porque PP y PSOE en la isla de La Palma son lo mismo, y luego está la alternativa, que es Coalición Canaria. La gente va a tener la posibilidad de dar continuidad al trabajo de quienes nos dirigen en el Cabildo Insular de La Palma y en otros tantos municipios de la isla, o de dar paso a una alternativa con otras formas de trabajar y con otras ilusiones y probablemente con otras energías, ¿no? Entonces, si eso ocurre así, pues probablemente veamos cambiar el rumbo de lo que se ha trazado en estos años, que no son los últimos 4, que tenemos que irnos bastante más para atrás ya. Eso ya de que lo de coalición aferrada al sillón ya no cuela, ni tampoco la culpa es de coalición, tampoco puede No, colar. pues se Porque sigue al final, usando, ¿eh? Se sigue bueno, usando. sí, sí, pasarán 100 años y seguirá siendo así, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que la gente ha podido ver en este tiempo una forma de trabajar distinta, y bueno, pues está en manos de la gente, ¿no? Lo que vaya a ocurrir después de mayo, más que lo que yo te pueda decir ahora u opinar, va a depender mucho de esa decisión de todas y cada una de las personas que puedan ejercer su derecho a votar el último domingo de mayo. Mira, ¿es verdad eso que dicen que el mayor orgullo para un político es ser el alcalde de su municipio? Probablemente, yo no he tenido experiencias en otros sitios, sí que te digo que... Bueno, el Parlamento sí, pero... Sí, bueno, en el Parlamento como parlamentario, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, lógicamente. Allí se va a legislar y son otro tipo de cuestiones, se trasladan problemas y se buscan soluciones desde el punto de vista legislativo. Aquí hay que afrontar los problemas cotidianos de las personas y tratar de resolverlos. A mí me decían antes del 2015 que desde las alcaldías de los municipios no se podía cambiar la dinámica de los pueblos, y yo creo que no es así, y yo creo que hemos demostrado que no es así. Y yo sí siento un orgullo enorme de poder salir a la calle y que la gente reconozca ese trabajo. Un trabajo que yo creo que ha venido a posicionar al Paso en una situación mucho mejor que antes del 2015. Yo no me irás nunca a criticar a ningún alcalde o alcaldesa de otros partidos que estuviesen antes, porque siempre creo que la gente que tiene la oportunidad de sentarse en este sillón hace lo mejor que puede y que sabe, y probablemente nosotros hayamos tenido una serie de condiciones, las tuvimos en la legislatura pasada,
con Fernando Clavijo en la presidencia del Gobierno de Canarias, y con José Luis Perestero también en el Cabildo, que nos ayudaron muchísimo a despegar, y las hemos tenido en esta, para seguir en esa dinámica a pesar de las dificultades, para poderse empezar a cerrar proyectos estratégicos para este municipio, que veremos en el medio plazo, con un gobierno que no es de Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias, ni tampoco en el Cabildo Insular de La Palma. Por lo tanto, bueno, algo habremos tenido que hacer desde aquí para poder cambiar esa dinámica y venir a demostrar que sí, que cuando se quiere y cuando se empuja y cuando se tienen las cosas claras y una hoja de ruta definida, pues claro que se puede cambiar las cosas desde las alcaldías de los municipios, ¿no? Yo siento un especial orgullo de ser el alcalde de este municipio, de mi querido municipio, y lo sentiré siempre así. No creo que haya otro lugar en el que uno pueda estar tan cerca de la gente y comprender tan bien los problemas que tienen en lo cotidiano, y también, lógicamente, pues sentir una enorme satisfacción cuando tienes la posibilidad de resolver esos problemas, como cuando eres alcalde, ¿no? Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, ya me pasó el tiempo. Sí, se pasa rápido, se pasa rápido. A ustedes, ¿qué les digo? Pues que como siempre, que todos los días, de lunes a viernes, tenemos una entrevista para ustedes. Gracias.